Bueno, entonces, como les comentábamos, vamos a hablar hoy sobre la metodología BIM, ACC y AS Collection de Autodesk y Docs. Las personas que vamos a exponer somos el ingeniero Santiago Borges, él es ingeniero especialista en AEC de Nexis, pues la parte de Autodesk, y yo, Mayra Pérez, líder de la unidad de Autodesk de Golsys. Entonces, lo que vamos a ver durante el día de hoy es qué es la metodología BIM, cómo funciona, cuáles son sus ventajas, qué es el Level of Development y sus niveles, dimensiones de BIM, implementación a nivel mundial, implementación en Colombia. Vamos a hacer una demostración de Autodesk Construction Cloud porque es importante que ustedes vean, digamos que en la nube, cómo está implementado, cómo pueden manejar todos sus flujos de trabajo a través de la metodología BIM y los casos de éxito. Nuevamente, como les comentaba ahorita, todas las preguntas que ustedes tengan, muchas gracias, Mónica, por confirmarnos que nos escuchan. Todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer a través del chat. Van a haber unos intervalos donde vamos a dar respuesta. También para que estén pendientes de la sesión, porque vamos a hacer también unos ejercicios para que ustedes participen. Bueno, para iniciar, ¿qué es la metodología BIM? BIM significa Building Information Modeling, en español significa modelado de la información para la construcción. Esta es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil. Esta metodología centraliza toda la información de un proyecto geométrico digital desarrollado por todos sus integrantes. ¿Qué quiere decir? Que digamos que para optimizar procesos, para canalizar la información en una sola línea, para optimizar costos, tiempos de trabajo, para unificar la información de un proyecto, se digitaliza la información, se centraliza a través de la nube. Como vemos en el gráfico, ¿qué es lo que nos permite la metodología BIM? Primero, reunir toda la información. Cuando ya tenemos la información, se hace pues la fase de diseño. Cuando ya se consolida, se aprueba ese diseño, pasamos a la fase de construcción y posteriormente a la operación. Más adelante vamos a ver en la demostración de la metodología BIM que esta nube, esta plataforma en nube nos permite tener acceso a documentación, a planos, a cantidades, a costos, a renovaciones, logística, operación, mantenimiento, todo consolidado, digamos que en un área de trabajo digital. Su incorporación es gradual, pero vamos a ver en esta capacitación de qué se compone y cómo podemos empezarlo a incorporar en nuestros flujos de trabajo. Bueno, ¿cómo funciona? Es una metodología de trabajo colaborativa en tiempo real para la gestión de proyectos constructivos donde se utilizan herramientas de software para modelado de diferentes estructuras. También vamos a ver que las diferentes licencias de Autodesk vamos a poderlas trabajar a través de la metodología BIM. Integra todos los agentes que intervienen en el proceso, qué facilidad nos permite la metodología BIM. En tiempo real de trabajo, ustedes van a poder evidenciar los cambios y ajustes que se vean reflejados inmediatamente. Como experiencia personal y más a manera de aprendizaje, yo visité un cliente hace un tiempito muy grande, hablándole sobre la metodología BIM, y ellos me decían, el gerente del área me decía, pues para nosotros es menos costoso y mucho más fácil compartir la información, por ejemplo, en memoria USB o por WeTransfer o estas plataformas de descarga. Entiendo que pues la gente también busca su practicidad, pero también es importante tener un canal de comunicación en las diferentes áreas que componen el proyecto, porque si, por ejemplo, un área hizo una modificación o algún ajuste en alguna fase del proceso y no la comunicó a la otra área, pues van a empezar a ver los reprocesos, los inconvenientes en costos y ahí se desarrolla toda la cadena. Mientras que más adelante también lo vamos a ver en la demostración que nos permite la metodología BIM, que todos esos ajustes se vean en tiempo real y todos los involucrados en el flujo de trabajo van a tener acceso a esa información. Entonces se va a minimizar esos márgenes de error. Integra a todos los agentes que intervienen en el proceso. También es súper importante involucrar a todas las personas del proyecto, pues para el flujo de trabajo, todos los que sean necesarios en las diferentes áreas.
Centraliza la información del proyecto en un único modelo de información. Indica la evolución respecto a los sistemas de diseños tradicionales. También nos permite ver el progreso del ciclo de vida del proyecto, desde la fase inicial hasta la parte final. Y si queremos tener retroalimentación, revisar el archivo, vamos a tener acceso a esa información. Bueno, la tercera parte es, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta metodología? Mejora la gestión de datos e información compleja de los proyectos, pues como anteriormente lo comentábamos, va a minimizar ese margen de error, va a haber una mejor comunicación. Facilita la comunicación entre las partes, optimizando los flujos de trabajo. Permite prever y solucionar problemas constructivos de manera anticipada. Por ejemplo, evita errores incluso desde la fase de diseño, es decir, esto no se va a ver reflejado en la fase de construcción, siempre se puede solucionar a tiempo algún error, cambio, ajuste que toque hacer dentro del proyecto. Optimiza costos, tiempos de obra, evita reprocesos, sobrecostos también. Permite simular medidas de seguridad y mejora la prevención de riesgos. Facilita el uso de materiales constructivos prefabricados y permite desarrollar obras más eficientes y sustentables. También el desarrollo de la sesión. Vamos a ver en la parte de sostenibilidad energética cómo esto va a ser aplicado a las construcciones y cómo lo podemos evidenciar en esta herramienta. Bueno, ahora vamos a dar paso al ingeniero Santiago para que continúe con la siguiente fase de la capacitación, así que los invito para que se queden. Mayra, muchísimas gracias por tu explicación. Pues digamos que a grandes rasgos, esto es lo que pretende involucrar, lo que pretende llevar, o digamos que estar inmersos dentro de esta metodología, que lo que va a permitir es que nosotros pues mejoremos nuestros canales de comunicación, que tengamos toda la información digitalizada y centralizada en únicos modelos, como bien lo comentaba Mayra. Pues con esta dinámica, con esta metodología, básicamente lo que pretendemos es que con las herramientas de autores con las cuales contamos, que les vamos a mostrar a continuación, pues ustedes entiendan cómo podemos nosotros gestionar esta información, coordinarla y tener un mejor uso de esto, tener una mejor, digamos que comunicación entre los equipos, tener una mejor trazabilidad de todos los cambios que se han venido llevando y como lo dicen estas ventajas dentro de la metodología, pues optimizar costos y optimizar retrabajos, pues va a ser, digamos que uno de los principales ítems que vamos a poder conseguir al incorporar o implementar esta metodología dentro de los flujos de trabajo que tenemos actualmente dentro de nuestras compañías. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el LOD, que es el Level of Development o los niveles de desarrollo que nosotros vamos a encontrar dentro de la implementación de esta metodología. Entonces me voy a llevar una frase de una página muy conocida a nivel mundial que se llama United Team, donde nos dice que el nivel de desarrollo es un conjunto de especificaciones que nos va a permitir que todas las personas que estemos involucradas dentro del sector de la construcción, sean arquitectos, ingenieros, contratistas, constructores, interventores y demás, pues que tengamos la posibilidad de poder documentar toda esa información, como bien lo decíamos, esta documentación debe estar de forma digital y que de esta forma podamos especificar, de acuerdo a las especificaciones y etapas BIM que las vamos a ver, pues especificar este nivel de desarrollo que nosotros vayamos a incorporar sobre las diferentes etapas, procesos y objetos de nuestro proyecto con eficacia y claridad. Si nosotros vamos a entregar un proyecto que apenas es de prefactibilidad, pues nosotros no vamos a necesitar un level of development o un nivel de desarrollo 350 o 400, porque estas ya son especificaciones prácticamente de construcción. Nosotros aquí vamos a tener unas especificaciones un poco más bajas. ¿Esto qué va a implicar? Que nosotros, pues digamos que sepamos intervenir o sepamos dar nuestro tiempo y nuestros recursos a todas las desarrollos o todas las construcciones o diseños que estemos generando. Que no hagamos trabajo de más, sino que estemos, digamos que de acuerdo con lo que se tiene que entregar o con lo que se está hablando. Y así sucesivamente con cada una de las entregas con las cuales nosotros vayamos teniendo, digamos que implicaciones. Si ya vamos a tener una entrega con un producto detallado, un producto para construcción, pues así mismo vamos a tener un nivel de desarrollo más avanzado en el cual tuvimos que haber invertido más tiempo y más recursos para poder llegar a esto. Entonces, básicamente lo que pretende este nivel de desarrollo es poder definir qué etapas
son, digamos que idóneas para aplicar este nivel de desarrollo dentro del desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, dentro de esta metodología tenemos unos niveles de desarrollo que están, digamos que ya estandarizados. Tenemos cinco categorías, perdón, y una última categoría que es el LOT 500, que ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, en primera instancia, tenemos LOT 100. LOT 100 es apenas un bosquejo, un esquema, algo, digamos que muy básico de lo que nosotros estamos teniendo actualmente. Es una propuesta a nivel físico donde nosotros apenas estamos evidenciando cuál va a ser la estructura, cuál va a ser el uso, cuál va a ser, digamos que la diagramación, esa posible distribución de las diferentes estructuras y de los diferentes componentes que van a componer mi proyecto. Entonces aquí apenas estamos teniendo una breve idea de qué es lo que vamos a desarrollar, de qué se va a hacer y estamos apenas recolectando información para poder llevar este nivel de desarrollo o este desarrollo, digamos que un poco más al detalle. Entonces, en primera instancia, el LOT 100 es algo bastante esquemático, bastante básico para el desarrollo de las diferentes entregas o proyectos que nosotros estamos generando. Sucesivo a esto tenemos los 200. Aquí en los 200 ya tenemos una propuesta, digamos que más armada, ya tenemos información que nos ha permitido identificar qué tipo de estructura es, cómo se va a desarrollar y cuál va a ser su funcionalidad, cuál va a ser su distribución dentro de los diferentes componentes que tenga nuestro proyecto. Entonces, aquí ya tenemos, digamos que a nivel de desarrollo, un nivel de detalle un poco más avanzado. Tenemos algunas de las especificaciones, distribuciones, tenemos idea de cuáles van a ser de pronto las dimensiones de esta cimentación, de los muros y demás. Entonces, aquí ya tenemos un nivel de detalle un poco más avanzado del cual nosotros tenemos que extraer información para comenzar a generar documentación. A partir de esta etapa, ya podemos comenzar a generar documentación de entregables para etapas posteriores a las etapas de diseño detallado. Ya después tenemos LOT 300. En LOT 300 ya tenemos un nivel de desarrollo bastante avanzado. Aquí ya tenemos parámetros indispensables para el diseño de las diferentes construcciones, como lo son las dimensiones de la estructura, nivel de refuerzo, nivel de detalle en cuanto a la parte de los muros, qué refuerzo va a tener, qué cubrimiento va a tener, qué tipo de ladrillo va a ser. En fin, aquí ya tenemos, digamos que una base bastante importante de la información que vamos a requerir de cada uno de los componentes que van a datar nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a recolectar bastante información y ya tenemos una información, digamos que bastante amplia para comenzar a llenar memorias del proyecto, cantidades, entregables, documentos, informes y demás, que son digamos que los posteriores entregables que le vamos a dar a las diferentes empresas con las que nosotros trabajemos, dependiendo en el sector en el cual nos encontremos. Si nosotros somos consultores, si somos diseñadores, si somos constructores, si somos interventores, si somos arquitectos, ingenieros, bueno, sabemos que aquí tenemos muchas áreas que intervienen dentro de un proyecto, pues independientemente de nuestra área, nosotros ya vamos a saber qué nivel de detalle tenemos, cuál es la información con la cual contamos y cuáles son los entregables con los cuales nosotros vamos a poder proveer a las diferentes personas o empresas con las que nosotros trabajemos. Ya seguido a esta, tenemos, digamos que una última etapa. Vamos a hacer una especie de corte acá donde se llama el LOT 400. Con LOT 400 ya tenemos prácticamente toda la información referente al proyecto. Además de lo que comentábamos en LOT 300, aquí nosotros ya vamos a poder saber cuál va a ser el sistema constructivo que se va a aplicar, cuáles van a ser los materiales y las especificaciones técnicas de los materiales que se van a utilizar, quiénes van a ser los constructores, fabricantes o contratistas que se van a encargar de las diferentes áreas y de las diferentes etapas de la construcción. Aquí, como lo comento, ya tenemos prácticamente toda la información referente hacia la construcción. Es decir, que con este nivel de detalle, nosotros ya podemos llevar hacia la parte constructiva de los diferentes proyectos. Entonces, como les comentaba, estas cuatro primeras etapas son referentes al diseño y al nivel de detalle que nosotros vamos a poder tener para poder dar entregables de documentación en la construcción. No solo me refiero a los planos, también me refiero a memorias, me refiero a cantidades, me refiero a informes, a especificaciones técnicas y demás que intervienen dentro de los diferentes proyectos. Ahora, tenemos una especificación o un nivel de detalle que se llama el LOT 400. El LOT 400 es el nivel de detalle máximo digital que nosotros vamos a poder conseguir en el desarrollo de los diferentes proyectos. Aquí es cuando nosotros ya colocamos el máximo detalle dentro de un gemelo digital, es decir, como si tuviésemos un gemelo digital
antes de la construcción del proyecto. ¿Por qué digo antes? Porque después viene la última etapa que se llama la etapa as-built. Y as-built, digamos que básicamente lo que nos quiere decir es qué es el cómo quedó construido as-built. Aquí es donde nosotros vamos a hacer un levantamiento de la información del proyecto y vamos a replicar cómo exactamente quedó construido el proyecto. Entonces ustedes sabrán que una cosa es cómo lo tenemos en planos, otra cosa es cómo lo tenemos en el modelo digital y otra cosa muy diferente es cómo ya quedó finalmente nuestro modelo construido en la vida real. Entonces, para eso existe esta etapa as-built, donde nosotros tenemos que hacer un levantamiento, si es que vamos a llegar a esta etapa, y ya les digo para qué sirve esta etapa, pues hacemos un levantamiento digital de cómo esta construcción o este proyecto quedó finalmente. Esto lo podemos hacer pues, mediante diferentes técnicas. La técnica que más se utiliza hoy en día es levantamiento mediante estaciones de LIDAR, que es un láser que nos va a permitir hacer un levantamiento fotométrico con láser que nos va a dar la profundidad. Entonces aquí vamos a hacer un levantamiento prácticamente en 3D de las condiciones existentes y actuales de los diferentes proyectos. Eso lo podemos gestionar con muchos software. Dentro de Autodesk tenemos Recap Pro. Recap Pro es un software que está pensado para que nosotros podamos hacer la gestión de todos estos levantamientos. Lo gestionamos y lo migramos a herramientas como Revit, por ejemplo. Y allí en Revit ya podemos comenzar a levantar y a migrar esta información hacia el modelo digital, que ya va a ser prácticamente la réplica real del proyecto que se gestionó y se construyó. Pues digamos que el proyecto ya terminó. Entonces, como les comento, tenemos un corte desde el lot 100 hasta el lot 350, que es como tal desarrollo y documentación, lot 400 un gemelo digital preconstrucción y lot 500 un gemelo digital postconstrucción, el cómo quedó construido. Ahora, dentro de la metodología BIM, ya para darles un pequeño, digamos que bosquejo de esto, dentro de la metodología BIM tenemos diferentes dimensiones. En total son 7 dimensiones las que se tienen hasta el momento estipuladas. Voy a explicarlas, digamos que brevemente, para poder seguir a cabo con la capacitación, que lo que queremos ver en este webinar es básicamente la metodología BIM aplicada dentro de las herramientas de Autodesk. Entonces, rápidamente, vamos a comenzar con las dimensiones. En primera instancia, aquí se parecen un poco al level of development. Entonces, en primera instancia tenemos la dimensión uno y la dimensión 2 que son dimensiones, digamos, que van muy de la mano. Entonces, en primera instancia tenemos la de primera dimensión, que son las ideas o posibles partes que tenemos de un proyecto, son estimaciones, algo muy similar al lot 100. Nosotros aquí estamos apenas teniendo unas ideas de qué es lo que se quiere hacer, cómo se va a hacer, cuál va a ser, digamos que esa posible finalidad o ese atributo que nos va a entregar este proyecto. Entonces tenemos hasta ahora unas pequeñas ideas de lo que se va a desarrollar. Seguido a este tenemos la segunda dimensión. La segunda dimensión se parece mucho a los 200 y es que aquí ya tenemos un boceto de lo que vamos a desarrollar. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ya tenemos algunas estimaciones, algunas dimensiones, tenemos alguna funcionalidad, algún diseño, digamos que de forma esquemática. Entonces acá ya lo vamos a comenzar a desarrollar poco a poco. Vamos a tener, digamos que, diferentes intervenciones de las diferentes áreas que compongan nuestro proyecto. Si va a ser un proyecto, por ejemplo, una edificación, pues entonces vamos a tener la implicación del área arquitectónica, el área estructural, las redes húmedas, redes eléctricas, redes de gas y bueno, las demás áreas que intervengan. Entonces, en este primer boceto ya vamos a tener una idea de cómo va a ser el comportamiento de esta estructura, qué se va a desarrollar o cuál va a ser la finalidad y cómo se va a hacer. Ya tenemos unas ideas un poco más avanzadas de lo que queremos dentro de nuestro proyecto. Ya en la tercera dimensión, muchas empresas actualmente no la aplican, que es la detección de interferencias. En esta dimensión es cuando nosotros ya tenemos, digamos que en primera instancia, un modelo consolidado, desarrollado y las diferentes áreas, digamos que intervenidas dentro del mismo. Entonces nosotros ya tenemos una estructura donde está consolidada la arquitectura, la estructura, las redes hidráulicas, redes sanitarias, redes eléctricas y demás. Acá es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar las posibles interferencias antes de llegar a la etapa constructiva. Para eso existen muchos software en el mercado. Dentro de Autodesk tenemos pues uno de los mejores, si no es el mejor, que se llama Navisworks. Navisworks nos va a permitir generar un modelo único centralizado para poder generar esta detección de interferencias. ¿Qué nos va a mostrar esto?
Si, por ejemplo, nosotros subimos la estructura, subimos las redes hidráulicas eléctricas, pues aquí vamos a tener un modelo único centralizado donde vamos a poder visualizar qué podemos tener de errores antes de llevarla a la etapa constructiva. Por ejemplo, si alguna tubería, algún ducto, algún sistema de calefacción o de aire acondicionado, pues está teniendo alguna especie de colisión o choque con la estructura o con un muro o con otra red entre sí, pues esta herramienta se va a encargar de mostrarnos en 3D. Recuerden que aquí la idea de este dimensionamiento de es que nosotros ya comencemos a gestionar modelos y desarrollamos modelos en 3D. Entonces, con esta misma idea vamos a visualizar en 3D todas las posibles interferencias que tengamos dentro de los diferentes modelos. Entonces, esta es una herramienta y una dimensión que nos va a permitir detectar todas estas interferencias y todos estos posibles errores antes de llegar a la etapa constructiva. ¿Qué nos va a ahorrar esto? Retrabajo, reprocesos, posibles daños y digamos que arreglos dentro de la estructura, costos y tiempos, que son digamos que los principales ítems con los cuales se debe hacer una detección de interferencias antes de pasar a la etapa constructiva. Siguiendo con las dimensiones, tenemos ya la cuarta dimensión, y esta dimensión ya está pensada para que nosotros podamos hacer una planificación del proyecto teniendo en cuenta la variable de tiempo. Entonces, con esta implementación de esta metodología, pues nosotros vamos a poder hacer programación de actividades de una forma mucho más ordenada. Vamos a saber qué es lo que se va a desarrollar, en qué momento, qué va a ser pre esa actividad y post esa actividad. Entonces, vamos a tener un orden, un cronograma de actividades bastante estipulado, que eso sí, digamos que se usa actualmente en Colombia, se usa bastante para eso, pues existen muchas herramientas para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces vamos a poder hacer la ejecución, el control de la ejecución, gestión de los suministros de insumos, la planificación de los equipos, maquinaria, personal que vaya a estar involucrado dentro de esta actividad. Vamos a poder también hacer simulación de los procesos constructivos y saber qué proceso constructivo es más idóneo para qué etapa de los diferentes proyectos. Entonces, eso referente a la cuarta dimensión. Ahora ya pasamos a la quinta dimensión. La quinta dimensión va a estar netamente enfocada hacia el control de los costes, también dedicado a cada una de las fases del proyecto en cuanto a la parte constructiva, de operación y mantenimiento. Recuerden que dentro de un proyecto, pues no solo está el construirlo, después de esto viene la etapa operativa y el mantenimiento de las mismas, de los mismos proyectos, edificaciones o construcciones que nosotros estemos generando. Entonces, el uso de esta metodología nos va a permitir tomar decisiones respecto a los materiales y equipos que vayamos a utilizar en los diferentes proyectos, determinar los procesos constructivos o métodos constructivos que sean, digamos que más acorde con el proyecto, que más tengan afinidad con lo que nosotros vamos a llevar. Vamos a poder hacer un control de ejecución versus los costos estimados. Entonces, costos de ejecución versus los costos estimados. Vamos a poder tener una visibilidad de esto y tener una trazabilidad de saber cómo ha sido ese proceso constructivo con una metodología o con otra. Vamos a poder hacer reportes de las finanzas del proyecto, estimaciones de las inversiones a corto, mediano y largo plazo, de lo que nosotros esperamos de nuestros proyectos. Entonces, eso en cuanto a la quinta dimensión. En cuanto a la sexta dimensión, tenemos la parte de los análisis energéticos. Entonces, pues aquí va a estar más enfocado hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética de las diferentes estructuras. Recuerden que a nivel mundial tenemos ciertas certificaciones. La más conocida de ellas es LEED, que es una compañía de origen estadounidense, la cual certifica las diferentes edificaciones por categorías. Entonces tenemos la categoría bronce, la categoría plata, oro y platino. Cada una de estas categorías implica un nivel de compromiso, un nivel de desarrollo y un nivel de implementación, digamos que más avanzado, de acuerdo a la sostenibilidad y eficiencia energética de las estructuras. Con la implementación de esta sexta dimensión, pues nosotros vamos a poder tener en cuenta más la implementación de esta metodología, vamos a poder hacer mediciones de consumo energético, mediciones de emisiones que nosotros estemos generando con los proyectos que estemos desarrollando, también el impacto de los materiales que nosotros estemos utilizando en nuestras diferentes edificaciones y cómo esto está impactando al medio ambiente o al entorno que rodea esta construcción. Y también la frecuencia con la que nosotros vayamos a poder sustituir los diferentes elementos que sean, digamos que,
de origen o de tipo cambiable dentro de nuestros proyectos. Entonces vamos a poder tener en cuenta e involucrar todas estas etapas o procesos dentro de esta dimensión para los diferentes proyectos con los cuales nosotros tengamos, digamos que, algún tipo de involucración. Ya por último, tenemos la séptima etapa. Esta es la etapa que en Colombia poco se abarca. Digamos que hasta la sexta dimensión es una etapa que se está explorando. La séptima etapa es una dimensión que no se abarca mucho en Colombia, que hasta ahora se está comenzando a implementar en los diferentes proyectos. Y es que esta básicamente lo que nos va a permitir es que nosotros podamos tener una operación y mantenimiento de los diferentes proyectos de una forma mucho más idónea y automatizada. Entonces el uso de esta metodología nos va a permitir volcar todo el modelo BIM como lo conocemos y poder programar todas las instrucciones, operaciones y mantenimientos que nosotros le vamos a hacer a esta estructura en un modelo centralizado y conectado con nuestros dispositivos móviles. Entonces nosotros vamos a poder, digamos que para darles un ejemplo, nosotros vamos a poder vincular nuestros dispositivos móviles al funcionamiento de una estructura. Por ejemplo, si el equipo de aire acondicionado o de calefacción, pues tiene, como todos ustedes saben, esto debe tener un mantenimiento en corto, mediano, largo plazo, pues nosotros vamos a poder vincular toda esta información a un modelo central y a una central de información en la cual vamos a poder saber qué elementos se les deben hacer mantenimiento. Podemos hacerlo mediante un código de barras QR, por ejemplo. Entonces, simplemente con escanear este código nos va a dar el histórico de desarrollo de este elemento, cuál fue la empresa que lo instaló, cuál es el fabricante, cuál es el modo de uso correcto, cuál entonces el próximo mantenimiento de este elemento o de este componente de la estructura, quién lo debe hacer, quién es la empresa encargada, cómo debe ser el proceso, temas a tener en cuenta para este tipo de elementos. Entonces vamos a poder tener un desglose de información y un nivel de desarrollo e informativo también de todos los elementos que vamos a tener dentro de nuestra estructura. Entonces, esto referente a la parte de plomería, toda la parte de redes sanitarias, hidráulicas, las redes eléctricas y todo lo referente a HVAC, que es todo lo referente a redes de sistema de aire acondicionado, sistemas de calefacción y demás. Entonces, vamos a poder tener toda esta información, vamos que involucrar en primera instancia y saber cómo se comportan, cuál es su funcionamiento, cuándo es el mantenimiento y tener un control para el correcto funcionamiento de los diferentes proyectos sobre los cuales nosotros estemos involucrados y tengamos alguna especie de control en su postconstrucción, que es la parte del uso y el mantenimiento de las diferentes estructuras. Aquí voy a hablarles un poco de la implementación que se tiene a nivel mundial. Entonces, digamos que centrándonos un poco más en Latinoamérica, pues en países como México ya tienen una implementación desde el año 2020, desde el año 2017 para los proyectos que se desarrollan en ese país. En Perú, desde el año pasado, es obligatorio el uso de esta metodología e implementación para el desarrollo de sus proyectos. En Brasil también es desde el año 2021, en Chile desde el 2020, ya es obligatorio el uso de esta metodología para la implementación en todos los diferentes proyectos que se gestionen y se generen mediante las diferentes entidades gubernamentales que allí pues, rijan los diferentes proyectos. Países un poco más avanzados como Estados Unidos, pues vean que desde el 2008 ya se ha venido implementando esta metodología. Ellos nos llevan bastantes años con la implementación y pues esto se ha visto reflejado en los diferentes proyectos que ellos entregan. Se ve la gestión, la coordinación, la eficiencia en la construcción. Ellos no tienen tanto sobrecosto, ni tanta replaneación, ni tantas demoras en cuanto a las entregas de sus proyectos. Esto en parte por la gestión que ellos llevan y por la implementación de metodologías como esta, como la metodología BIM, que hasta ahora se está implementando en Colombia. ¿Cómo ha sido esa implementación? Pues bueno, en Colombia, hasta hace un par de años, desde el año 2020 y 2021, pues el Ministerio de Hacienda se ha venido, digamos que involucrando en esta implementación y comenzaron a gestionar este documento, en estos 2 años gestionaron este documento para hacer la posterior implementación a nivel Colombia. ¿Cómo es esa implementación? Pues el año pasado entre el 10 y el 25% de los proyectos de orden público, pues este es un dato que todavía no se sabe, tuvieron que haber sido gestionados e implementados y digamos que coordinados con esta metodología. Todavía no se tiene el dato exacto
de cuál fue el porcentaje de proyectos que se gestionó con esta metodología. Para este año, que es el año 2023, entre el 35 y el 50% de los proyectos deben estar gestionados y coordinados mediante la metodología BIM. 2024 entre el 60 y el 75% de los proyectos, en el 2025 entre el 85 y el 100. Y pues digamos que de acuerdo con este documento, para el año 2026 nosotros ya debemos tener una implementación a nivel nacional para la coordinación e implementación de esta metodología en todos los proyectos que se gestionen en Colombia. Entonces, esta es una línea de tiempo de desarrollo e implementación de esta metodología que vamos a tener en Colombia para los próximos años. Entonces, esto era algo que les estaba comentando Mayra hace un momento, la implementación que vamos a tener y por qué es importante comenzar a atribuir y a acoger estas herramientas que nos permiten tener una gestión y una coordinación un poco más acorde, que nos van a dar estos lineamientos y que nos van a guiar para que nosotros podamos comenzar no solo a implementar esta metodología, sino a trabajar mejor, a coordinar mejor los proyectos, a evitar menos retrabajos y a tener una mejor comunicación con los diferentes integrantes de nuestro proyecto, independientemente si lo tenemos al lado de nuestra oficina o si está a 500 kilómetros de distancia en un proyecto. Pues la idea es que todos estemos enterados y estemos coordinados con todo lo que se actualiza día a día, hora a hora en nuestros proyectos. Eso es lo que pretende esta metodología, que estemos enterados, coordinados y digamos que listos para las siguientes etapas, ya sean de diseño, constructivas o de mantenimiento de los diferentes proyectos. Y aquí voy a cederle la palabra a Mayra. Muchísimas gracias, ingeniero Santiago. Entonces, los voy a invitar a que por favor ingresemos al siguiente enlace. Ya se los voy a colocar acá en el chat. Para que se conecten desde su celular, ingresen al enlace que les coloqué ahí y vamos a hacer unas pequeñas preguntas para refrescar el conocimiento. Entonces, cuando ustedes ingresen a través de su celular, por favor, digitan este pin de juego, el código que ven ahí. Y a medida que se vayan registrando, van a aparecer los jugadores en pantalla. Entonces vamos a darnos un espacito para que se registren y participen todos. Las preguntas están bien sencillas y van a tener un premio, sorpresa. Entonces, para que se motiven a responder correspondientes a la primera parte de la capacitación. Bueno, ya vamos 3 personas. ¿Quién sigue? Las preguntas están fáciles. Listo, vamos a otra persona. ¿Quién más se anima? Listo. Entonces, comencemos así. Vamos a hacer una serie de preguntas. A medida que vayan saliendo las preguntas, ustedes las van respondiendo en su celular, ¿listo? Y van a aparecer los puntajes, pues, de quienes respondan correctamente. Así que vamos a iniciar. ¿Conoce la metodología BIM? ¿Sí o no? Bueno, 6 personas que sí, 0 que no. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces vamos a ver el marcador. Mónica va en el primer lugar, Alexander en el segundo, Nejid en el tercero. Siguiente pregunta. ¿Cuántas dimensiones tiene la metodología BIM? ¿1, 3, 5 o 7? Está fácil esa pregunta. Listo, 4 personas respondieron que 7. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue el puntaje.
Mónica se mantiene en primer lugar, Alexander se mantiene en el segundo y Negin en el tercero. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el año final de implementación de BIM a nivel nacional? Pues en este caso en Colombia, 2023, 2024, 2026 o 2027. Este es el año límite para implementación de metodología BIM. Muy bien, 3 personas respondieron 2026, correcto. Vamos a ver cómo continúa el puntaje. Mónica sigue en primer lugar, Nejid en segundo y Andrés subió al tercer lugar. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el eje central de la metodología BIM? Contar con las licencias de AS Collection y los equipos requeridos, tener un modelo centralizado y digitalizado, tener a los profesionales debidamente capacitados o tener un gerente de proyectos BIM debidamente capacitado. Muy bien, tener un modelo centralizado y digitalizado. Vamos a ver cómo va este ranking. Mónica se sigue manteniendo en el primer lugar, segundo lugar Nejid, tercer lugar Alexander, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante implementar la metodología BIM? Gestión de coordinación y proyectos, para estar al día con la tecnología de la construcción, para ahorrar costos o para evitar problemas con interesados. Vamos a ver esta pregunta. Correcto, gestión y coordinación de proyectos es el eje principal. Digamos que todas las respuestas son correctas, pero esta es la principal. 3 personas respondieron correctamente. Sigue manteniéndose Mónica en el primer lugar, muy bien. Y vamos con nuestra última pregunta de esta parte. ¿Cuál es la dimensión que abarca la interferencia de modelos entre diferentes disciplinas o especialidades? ¿1D, 2D, 3D o 4D? La respuesta es 3D, la respondió correctamente una persona. Vamos a ver cómo avanzan los puntajes. En tercer lugar tenemos a Alexander, muy bien. Segundo lugar, a Nejid. Y en primer lugar tenemos, a ver, Mónica, muy bien. Perfecto. Entonces, Mónica, vas liderando el concurso. Así que no se desconecten de Kahoot porque ahorita seguimos con la siguiente tanda de preguntas. Muy bien, para todos que estuvieron muy pendientes en la capacitación. Rápidamente, ingeniero Santiago, vamos a resolver unas preguntas que llegaron aquí al chat. Entonces, primero, ¿qué se requiere para implementar la metodología BIM? Bueno, esto depende de muchos factores. Entre ellos, tener primero que todo las herramientas que sean de acuerdo o acorde con esta implementación, que sean herramientas que nos den pues una usabilidad, que nos den lineamientos y que estén de acuerdo con la implementación y con esta metodología a nivel mundial. Primera instancia eso y en segunda instancia pues tener al personal capacitado correctamente para que pueda gestionar, coordinar pues, y integrar a los diferentes equipos de trabajo esta metodología. Digamos que esos son, digamos, que los 2 primeros lineamientos que deberíamos tener para esta implementación. Perfecto. Siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son los beneficios de implementar la metodología BIM? Ok, bueno, los beneficios además, o digamos que llamando un poco los que se nombraron hace un rato, pues en primera instancia la comunicación que vamos a tener entre las personas integrantes va a ser mucho mejor, vamos a tener una comunicación más acorde y más de acuerdo a lo que debería ser un proyecto constructivo, vamos a estar totalmente enterados en tiempo real, de acuerdo a lo que esté sucediendo y pasando con los diferentes proyectos. Vamos a tener un ahorro significativo en cuanto a costes, tiempos que se destinen para los diferentes proyectos. Esto por digamos que el evitar el retrabajo dentro de los diferentes proyectos.
Y por último, pues digamos que al tener las herramientas que nos permiten tener digitalizada la información, pues vamos a tener acceso a toda esa información en cualquier parte. Si nosotros no tenemos un computador, vamos a poder entrar a estas plataformas desde nuestros dispositivos móviles, desde una tablet, desde un celular o desde nuestros equipos de computador, ya sean equipos laptop o centrales. Entonces vamos a tener acceso a la información desde cualquier parte, simplemente con que tengamos acceso a Internet y acceso a alguna plataforma que nos dé ese servicio como Autodesk Docs, pues vamos a poder interferir, visualizar, coordinar, hacer solicitudes, revisiones sobre los diferentes archivos que estén en nuestros proyectos. Vale, la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué tipo de datos componen un modelo BIM? ¿Qué tipo de datos componen Bueno, también aquí digamos que son varias las alternativas y esto va a depender mucho del proyecto que se esté manejando. Pero pues digamos que para redondear un poco la pregunta es, dependiendo de este proyecto, dependiendo del tipo de área que se tenga, pues las áreas y la información que este vaya a manejar va a ser referente hacia el manejo en cuanto a la etapa constructiva que se tenga. Si nosotros somos de únicamente diseño, vamos a tener información referente, vamos a manejar información referente a la etapa constructiva de este en cuanto a la etapa de diseño. Si ya somos constructores, pues nosotros vamos a tener información relevante y vamos a manejar y manipular y coordinar información relevante y referente hacia la parte constructiva, el sistema constructivo que se va a manejar, la calidad de los materiales, calidad de la información que se vaya a manejar, especificaciones técnicas y demás. Digamos que ese sería como un redondeo de la pregunta que es bastante amplio. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué programas trabajan con la metodología BIM? Ok, bueno, digamos que a nivel mundial hay bastantes fabricantes, algunos de ellos ya han tenido una implementación o están comenzando a desarrollar esa implementación, algunos digamos que ya la tienen un poco más aplicada en cuanto a Autodesk, pues son bastantes los software que tienen esta implementación o que tienen la posibilidad de generar esta implementación, por ejemplo Revit, Civil 3D, el mismo AutoCAD tiene una implementación, un manejo, pues digamos que un nivel un poco más bajo que otras herramientas, pero nos permite tener esa interoperabilidad con plataformas BIM, de implementación BIM o de coordinación y gestión de la información. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre BIM y Revit? Ok, bueno, sí, muchas personas lo piensan que Revit es BIM. Entonces, pues la principal diferencia, espero ya ustedes la sepan, es que BIM es una metodología. Esto no es un software, no es una plataforma, no es una persona, un equipo de trabajo. Es una metodología que lo que pretende es que nosotros incorporemos en nuestros equipos de trabajo, allí donde ya intervendrían integrantes del proyecto, plataformas, software, manejo y demás. Entonces, esto como tal es una metodología y Revit es un aplicativo o un software que hace parte de esta metodología. Es una, digamos que un eslabón dentro de esta implementación. Y nuestra siguiente pregunta es, si tienen otro software, ¿pueden utilizar BIM o Docs de Autodesk? Ok, bueno, esa es una información que va a haber en un rato, sí. Dentro de Autodesk Docs nosotros pues vamos a poder visualizar toda la información y todas las extensiones de Autodesk y también extensiones ajenas a Autodesk. Entonces ya eso lo voy a explicar en un momento, pero pues digamos que de momento la respuesta es sí. Vale, muchas gracias. Recuerden seguir colocando sus preguntas en el chat. Y seguimos con la siguiente parte de la capacitación. Los invitamos para que se queden. Y gracias por su tiempo. Ok, vale. Voy a volver a proyectar. A ver, creo que aquí ya se está viendo. Entonces, bueno, ya con ese preámbulo que les dimos de la metodología BIM, la implementación, digamos que la directriz o el norte que nos presenta esta metodología, hablamos un poco de las dimensiones, hablamos un poco del level of development dentro de los proyectos. Ahora sí vamos a ver cómo entra Autodesk a implementar o actuar dentro de estos proyectos. Tenemos, como muchos de ustedes de pronto lo sabrán, Autodesk Construction Cloud, que es la ACC, esta es la central de información, donde nosotros vamos a gestionar todos los proyectos que estemos coordinando y administrando con las plataformas de Autodesk.
Anteriormente se tenía una plataforma que sigue funcionando, solo que ya no se comercializa, que era BIM 360. Esta plataforma sigue funcionando sin ningún problema, solo que ha venido a ser reemplazada por las nuevas soluciones que las vamos a ver en un momento, como lo son Autodesk Docs, BIM Collaborate o BIM Collaborate Pro. En esta central nosotros vamos a poder coordinar todos los proyectos, sean de BIM 360 o sean de las nuevas plataformas que se están gestionando. Y pues esta metodología en primera instancia lo que va a pretender es que nosotros coordinemos la información, la gestionemos y las llevemos a cabo de inicio a fin, como lo planta o lo estimula o lo plantea la metodología de BIM, y es desde el inicio hasta el fin, pasando por todas sus etapas, entre las etapas de preconstrucción, las etapas de diseño, planeación, operación, mantenimiento de las estructuras. Entonces aquí en primera instancia estamos teniendo, digamos que algo muy de acuerdo con lo que nos transmite la metodología de tener integrada toda la información de inicio a fin, independientemente de la etapa en la cual nosotros intervengamos, de acuerdo al área que nosotros estemos, independientemente de donde nosotros estemos involucrar, pues que nosotros gestionemos la información o tengamos una trazabilidad de la información de inicio a fin. La idea es tener esta información centralizada, unificada en un modelo central y que tengamos control total de todo lo que se ha venido gestionando con esos proyectos. Cabe aclarar que esta metodología pues está gestionada o está, digamos que, amparada mediante unas metodologías o certificaciones a nivel mundial que son las ISO. Digamos que a grandes rasgos es la ISO 27000. Dentro de la ISO 27000 tenemos tres diferentes certificaciones que son la ISO 27017, que esta está pues más enfocada hacia la parte de seguridad en nube, entonces toda la parte de repositorio de información pues está, digamos que coordinada y está amparada mediante esta certificación ISO. Tenemos la ISO 27018, que esa está referente hacia la protección de la privacidad, y la ISO 27001, que es seguridad de la información. Entonces aquí tenemos tres diferentes certificaciones que están de acuerdo con la metodología o implementación a nivel mundial, y que vamos a tener, digamos que en primera instancia, la información pues segura y a la mano con todas las certificaciones que esta tiene. Entonces, bueno, dentro de las soluciones de Autodesk, que son las que tenemos en la parte izquierda, que son las que les comentaba hace un momento, tenemos en primera instancia Autodesk Docs. Autodesk Docs es, digamos que la solución de entrada, es la plataforma más básica, pero a la vez es el eje central de las diferentes plataformas o módulos que tienen los subsiguientes soluciones. Entonces, dentro de Autodesk Docs, que este va a ser el repositorio de información que vamos a tener, pues aquí es donde nosotros vamos a poder gestionar la información y tener, digamos que la información guardada, y nos va a alimentar de información los subsiguientes módulos que tienen, por ejemplo, BIM Collaborate o BIM Collaborate Pro. Entonces, BIM Collaborate es una solución que, además de tener Autodesk Docs incorporada, tiene otros dos módulos que son Design Collaboration, que lo vamos a ver en un momento rápidamente, que nos va a permitir ver el histórico de desarrollo de línea de tiempo de nuestros proyectos, saber qué se ha entregado, en qué momento, cómo han intervenido las diferentes áreas dentro de nuestro proyecto, y saber y tener a la mano cuáles son las últimas entregas de nuestro proyecto en cuanto a la parte arquitectónica, hidráulica, eléctrica y demás, o como sea que nosotros gestionemos nuestros proyectos. Y tenemos Model Coordinator dentro de BIM Collaborate, que es un módulo que nos da unas prestaciones muy similares a Navisworks. Nos va a hacer interferencia de conflictos, pero directamente en la nube con los modelos que nosotros tengamos subidos en esta plataforma. Y la diferencia entre BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro, pues únicamente es el trabajo colaborativo. Esta plataforma nos va a permitir tener trabajo colaborativo directamente y en primera instancia con tres aplicativos, que son los que ustedes ven en la mitad, que son AutoCAD Plan 3D, Revit y Civil. Entonces, con estas tres productos on premise que son instalados en nuestros equipos, vamos a tener la posibilidad de poder tener trabajo colaborativo directamente en la nube. Es decir, que nosotros no vamos a tener la necesidad de guardar nuestra información en nuestro equipo, sino que automáticamente la podemos subir a la nube y abrir directamente desde la nube, guardar cambios y subir esos cambios hacia la nube nuevamente. Todo esto mediante los servidores de Autodesk. Cabe aclarar que esta plataforma o estas plataformas pues están más pensadas para las personas que son revisoras y coordinadoras de los proyectos. Estas personas que se encargan más hacia la revisión de los entregables, cantidades, planos y demás. Precisamente porque la mayoría de las veces estas son las personas que no tienen, digamos que, contacto con estos software de diseño. Son personas que normalmente
pues no saben modelar en Revit o en AutoCAD o en Civil, sino que son las personas que se encargan de revisar que todo se esté llevando a cabo de la forma correcta. Entonces, es una plataforma que está bastante simplificada, que su diseño es bastante sencillo y su forma de uso es bastante sencilla para que estas personas se sientan cómodas a la hora de poder hacer una estimación, de hacer un cambio, de hacer una solicitud de información, de sacar reportes de todos los cambios y solicitudes que se han venido generando. Pues digamos que los diseñadores, que son las personas que se encargan más, por el contrario, de usar los software de diseño, pues sí lo van a poder utilizar sin ningún problema. De hecho, va a ser mucho más fácil para ellos utilizarla, ya que están acostumbrados a utilizar los software de diseño que son pues un poco más complejos en su uso. Entonces, estas son algunas de las ventajas que nosotros vamos a tener dentro de la plataforma, que pues me gustaría más mostrárselas dentro de la plataforma. Entonces, voy a pasar a compartir. eh, Voy a pasar a compartir la plataforma y les vamos a dar, digamos que una explicación de qué trae, cómo funciona y qué podemos hacer con ella. Creo que aquí ya se puede ver. Sí, sí la vemos. Listo, vale. Entonces, bueno, como les comentaba, esta es la Autodesk Construction Cloud, esta es la central donde nosotros vamos a poder, pues, visualizar, gestionar y coordinar todos los proyectos. Esta primera interfaz va a depender mucho del rol que nosotros tengamos dentro de los proyectos o de los cuales, de los cuales hagamos parte. Si nosotros somos usuarios, pues únicamente nos va a aparecer el listado de los proyectos sobre los cuales nos han dado algún acceso o algún permiso para poder participar. Si nosotros somos administradores, pues nos va a aparecer los proyectos sobre los cuales nos hayan dado acceso, los proyectos que nosotros hayamos creado como administradores y la posibilidad de crear nuevos proyectos. Entonces, esa es pues digamos que en primera instancia esa es la primera o la principal diferencia que vamos a tener de unos usuarios versus otros usuarios, dependiendo del rol que cumplamos dentro de los proyectos y dentro de las compañías sobre las cuales hagamos parte. Como les mencionaba, aquí tenemos los proyectos que se gestionan mediante BIM 360. Por ejemplo, este proyecto que está acá, que está identificado con esta B, y este otro proyecto, pues son proyectos que están gestionados y coordinados con BIM 360. Se identifica fácilmente por su logo. Por el contrario, los de las nuevas soluciones son los que están, digamos que coordinados y se muestran con el logo que es una esfera. Entonces los vamos a identificar muy fácilmente. Ya para entrar a alguno de los proyectos, vamos a entrar a este proyecto de acá. Aquí tenemos un acceso rápido que nos va a permitir ingresar a cualquiera de los módulos sobre los cuales tengamos acceso. Si se dan cuenta, aquí tenemos Docs, Design Collaboration y Model Coordinator. Estos tres módulos son los que vienen dentro de BIM Collaborate o BIM Collaborate Pro. Si nosotros tenemos Docs, pues únicamente nos va a aparecer la opción de que entremos a Docs. Tenemos otros módulos aparte, que esos se consiguen por aparte, que son Cost Management, que viene incluido con Takeoff, o sea, Takeoff viene con Cost Management, y Build. Build es un módulo que está más pensado para que nosotros podamos conectar o interconectar a los equipos de campo con equipos de oficina. Porque este aplicativo o este módulo nos va a permitir instalar un aplicativo en el celular sobre el cual nosotros vamos a poder tomar fotografías, subirlas directamente a la plataforma, revisar toda la documentación, los entregables y los modelos directamente sobre nuestros celulares o sobre nuestras tablets. Entonces, este módulo nos va a permitir esa facilidad de la interoperabilidad con equipos de trabajo entre oficina y campo, que sabemos que normalmente están, digamos que retirados. Entonces, vamos a comenzar con el módulo de Docs. Vamos a dar un breve vistazo de qué es lo que podemos encontrar acá y qué provecho le vamos a sacar a este módulo, que como les comento, es el módulo principal de información. Que ya está terminando de cargar. Bueno, ese es el módulo de Docs. Como ustedes se darán cuenta, es una interfaz, pues, digamos que bastante amigable. Esta configuración que nosotros le demos, pues va a ser de acuerdo a lo que nosotros manejemos. Aquí yo tengo, es un ejemplo bastante sencillo. Aquí tengo, por ejemplo, una carpeta que está destinada para el área de arquitectura, para el área civil, para el área redes, algo que está a nivel corporativo, a nivel de proyecto que se llama compartidos, que es para todas las personas del proyecto independientemente de su función.
En primera instancia, yo lo que debo hacer es configurar a los miembros del proyecto y los roles que van a tener dentro del proyecto. Entonces vamos a ir a la parte de los miembros, aquí en la parte izquierda. Entonces acá voy a tener el listado de todas las personas que tengo, digamos que escritas en mi proyecto, y acá la posibilidad de añadir a nuevos miembros. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a mi compañero Adrián. Si yo lo selecciono a él, como yo soy el administrador del proyecto, yo puedo ver toda la información de él, tengo la posibilidad de editar la función, los permisos y el nivel de acceso que él tenga al proyecto. Ahora vamos a hacer el ejemplo con una persona nueva. Vamos a dar clic en la opción de añadir miembros. Aquí nos va a pedir la dirección de correo electrónico de la persona o miembro al cual queremos darle acceso a este proyecto. Si nosotros tenemos, digamos que subdivisiones dentro de nuestra empresa o tenemos subdivisiones dentro de un proyecto que es muy grande, nosotros podemos crear esas subdivisiones y asignártelos a las personas a las cuales ingresemos a nuestra compañía o a los diferentes proyectos. Todo esto con la finalidad de tener mejor manejo, control de la información y de las personas que estén en nuestros proyectos. También podemos clasificarlos por función o rol, que esto es muy importante y más tarde se van a dar cuenta por qué. Yo aquí puedo darle a las diferentes personas o integrantes de nuestro proyecto roles o funciones dentro de los proyectos. Por ejemplo, si yo quiero que la persona que voy a agregar tenga el rol de arquitecto porque esta persona va a entrar al área de arquitectura o al departamento de arquitectura, pues así lo voy a poder hacer. Si quiero darle el rol de ingeniero, ingeniero de proyectos, bueno, en fin. Aquí tengo una serie de distinciones las cuales puedo utilizar. Yo también puedo crear nuevas de estas nuevas distinciones de acuerdo a lo que yo uso en mi empresa, de acuerdo a los cargos que visualizo dentro de mi compañía. Entonces yo voy a poder editar esto de acuerdo a cómo yo lo use dentro de mi compañía. Aquí muy importante lo que les comentaba. Aquí yo voy a definir si esta persona va a ser miembro del proyecto o administrador del proyecto. Entonces, si es miembro, en primera instancia esta persona no va a tener acceso, digamos que a nada de la información, no, le va a aparecer en blanco, porque yo como administrador voy a comenzar a gestionar y a configurar los diferentes niveles de permiso que él va a tener sobre las diferentes carpetas, que eso ya lo vamos a ver. Si le doy acceso como administrador, pues él ya va a tener, digamos que en primera instancia, acceso a toda la información, a todos los permisos y a todas las carpetas que estén dentro de este proyecto. Aquí como último yo puedo habilitar o deshabilitar los módulos sobre los cuales quiero que tenga acceso. Pues como les comentaba, dentro de Docs, si yo tengo Docs, únicamente voy a tener acceso a Docs y a Insight, que este es un panel que todas las módulos y extensiones de AutoX tienen, que este es un panel informativo. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente aquí vamos a poder ver el estado actual del proyecto, saber cómo han sido las entregas, cuáles han sido los últimos archivos que se han modificado, las últimas entregas que se han generado, las últimas cambios o solicitudes de información que se han dado. Entonces aquí vamos a tener, digamos que un control de la información que se ha venido coordinando con el proyecto. Si yo por otra parte, por ejemplo, tengo Beam Collaborate o Beam Collaborate Pro, pues voy a poder habilitarle los módulos de Design Collaboration y Model Coordinator, que son los que vienen incluidos dentro de estas otras dos plataformas. Y si por aparte yo tengo Takeoff, pues con tener el acceso a Takeoff me va a dar acceso a Cost Management, que viene incluido dentro de Takeoff, que este es un módulo que, como su nombre lo dice, pues está más enfocado hacia la parte de coordinación y gestión de costos de obra y cortes de obra para tenerle pronto un poco más al detalle. Y si además de esto tengo acceso a Build, que es el módulo que les comentaba hace un momento que nos permite la conexión e interoperabilidad, pues se lo voy a poder activar desde acá sin ningún problema. Cuando yo tengo configurado a mi equipo de trabajo y a todas las personas que van a estar con sus diferentes funciones y niveles de acceso, pues ahí sí voy a la parte de archivos y voy a comenzar a configurar pues ese nivel de acceso que va a tener. Entonces voy a volver al ejemplo de mi compañero Adrián. Vamos a darle una configuración a él porque él en primera instancia pues es un usuario del proyecto. Él no tiene acceso a nada de la información, le va a aparecer una plataforma en blanco. Entonces lo primero que debo hacer es seleccionar la carpeta sobre la que yo quiero que él tenga acceso, por ejemplo, arquitectura. Vamos a ir a estos tres punticos y aquí vamos a darle configuración de los permisos. Configuración de los permisos me aparecen las personas que son administradoras. Como ustedes se dan cuenta, estas cuatro personas son administradoras del proyecto, entonces ya tienen los permisos máximos sobre esta carpeta y sobre todas las carpetas que tenemos aquí actualmente.
En el caso de Arial, aquí simplemente con colocar el correo electrónico o el nombre de él, nos va a aparecer. Aquí está Arial. Y aquí me aparece permisos. Aquí yo voy a definir qué nivel de permisos va a tener Arial sobre la carpeta que se llama arquitectura, que va a ser muy diferente a darle acceso sobre el proyecto. Entonces, sobre arquitectura yo puedo darle acceso a que únicamente vea, a que pueda descargar y ver, a que pueda crear marcas de revisión y las dos anteriores, y así sucesivamente, hasta administrar. Si yo le doy permisos administrativos, pues él va a tener los permisos máximos, pero únicamente sobre la carpeta que se llama arquitectura, que va a ser muy diferente a las personas que son administradoras de proyecto. Entonces, una vez yo ya he definido las personas que van a estar dentro de mi proyecto, el nivel de acceso, la función que van a tener, y digamos que como tal el compromiso o cómo va a incidir sobre mi proyecto, pues ya va a poder comenzar a gestionar y a coordinar toda la información mediante Docs. Entonces en Docs yo voy a configurar, digamos que la estructura de carpetas como yo lo maneje en mis diferentes proyectos y dentro de mi compañía. Y ya para entrar un poco en cuanto a la visualización, aquí tengo diferentes archivos de diferentes extensiones. Como se dan cuenta, aquí tengo un archivo en formato PDF que lo voy a poder visualizar, pues digamos que sin ningún problema dentro de esta plataforma. Voy a poder hacerle comentarios, revisiones y demás. No va a tener ningún problema para poder visualizarlo. También tengo un archivo en formato DWG que este es nativo de AutoCAD o Civil, dependiendo del archivo del cual se maneje. Tengo un archivo de Navisworks que es por extensión NWC. Tengo un archivo de Revit que es RVT. Por ejemplo, vamos a entrar al de Revit. Entonces aquí me está cargando la vista y aquí en primera instancia vamos a encontrar, digamos que la vista que tengamos configurada para visualización por defecto. Aquí nos ha cargado la vista de lo que parece ser la cocina. En la parte superior izquierda vamos a tener el panel de navegación de la información que se ha compartido directamente desde Revit. Entonces yo aquí tengo los planos y vistas que se compartieron. Yo esto lo configuro directamente desde Revit. Ya en el momento lo vamos a ver. Entonces yo aquí tengo dos vistas, la 2D y la 3D. En la 2D tengo todos los planos y vistas que se han compartido o que yo como usuario, como diseñador compartí desde el aplicativo Revit, y las vistas y modelo 3D. Vamos a ir al modelo 3D. Este es el modelo general que vamos a encontrar, digamos que en Revit, y toda esta configuración de información, como les comento, yo la puedo coordinar, gestionar y administrar directamente desde Revit. Yo puedo decidir si únicamente quiero compartir este modelo 3D como se está viendo actualmente en pantalla, o si quiero compartir vistas, secciones, detalles, cantidades y demás información. Todo esto yo lo defino directamente desde Revit. Entonces me voy a volcar a Revit rápidamente. Creo que aquí ya se puede ver el aplicativo. Por favor, me confirman si ya se puede ver. Sí, sí, ahí lo vemos, la pantalla, gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, dentro de Revit nosotros tenemos nuestro panel, digamos que el de inicio, el de siempre. Y además de esto, nosotros tenemos en la parte izquierda Autodesk Docs. En Autodesk Docs vamos a tener acceso, si tenemos la conexión con Autodesk Docs, de poder entrar a los diferentes proyectos. Aquí tenemos el ejemplo del mismo proyecto que se llama Caso Sabana. Tenemos la misma distribución de carpetas que encontramos en el proyecto, como lo encontramos en la plataforma. Y desde acá vamos a poder abrir directamente los archivos que son de Revit. En este caso aquí nos está apareciendo el modelo de Revit. Yo lo puedo abrir desde acá sin ningún problema. Puedo hacerle cambios, si tengo los permisos de edición, evidentemente, puedo hacer los cambios respectivos, guardar los cambios y posteriormente subir estos cambios que yo haya generado sobre los diferentes modelos a la nube, que es la plataforma en la cual estábamos visualizando anteriormente. Entonces, lo que le quería mostrar acá a ustedes es que yo desde acá puedo configurar o puedo determinar este nivel de la compartición de los archivos que yo vaya a generar. Si yo únicamente quiero compartir o vincular a la nube el modelo 3D,
pues así lo voy a poder hacer sin ningún problema. Si quiero compartir toda la información y todo lo que yo he generado, todos los entregables, cantidades, vistas, detalles constructivos y demás que haya generado en los diferentes entregables, pues así lo voy a poder configurar. Digamos que sin ningún problema, esto ya va a estar de acuerdo a cómo ustedes dentro de sus compañías manejen y gestionen esta información. Entonces acá tenemos el mismo proyecto, voy a colocar la misma vista que estábamos viendo hace un momento, que es la vista 3D. Aquí tenemos exactamente el mismo proyecto y acá en la opción que dice colaborar, en la pestaña de colaborar, aquí tengo configuración de la publicación. En configuración de la publicación, aquí es donde yo les digo que yo puedo configurar y determinar qué tanta información quiero compartir. Si yo únicamente quiero compartir vistas, si quiero compartir planos, si únicamente quiero compartir el modelo 3D, pues yo desde acá voy a poder crear diferentes paquetes de configuración. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un paquete que se llama set1, que como se dan cuenta tiene toda esta información, está incluyendo toda esta información. Aquí tengo otro paquete que se llama ADSK360, que tiene pues algo menos de información, donde yo configuro qué quiero mostrar en esta opción que se llama la lista de planos y vistas del conjunto o del modelo. Del conjunto es todos los planos y vistas que yo estoy adjuntando para publicar, y del modelo son todos los planos y vistas del archivo o modelo que estamos teniendo. Entonces yo aquí únicamente voy a poder ver lo que yo seleccioné del modelo. Si vamos al modelo, por ejemplo, quiero seleccionar, no sé, el plano que se llama A101, planta de sitio, lo voy a seleccionar. Y ahora si volvemos a todos los planos y vistas del conjunto, pues ya me va a aparecer este plano que se llama A101, planta de sitio. Si quiero quitarlo de acá, lo puedo quitar directamente desde acá. Vamos a quitarlo. Y cuando volvemos a todos los planos y vistas del conjunto, pues aquí ya se me va a deshabilitar. Sea cual sea el que yo seleccione, si yo selecciono uno o el otro, lo doy guardar y cerrar, y automáticamente cuando yo gestione o cuando sincronice este modelo en la central de información, pues me va a subir la información con la cual yo haya guardado o con la cual yo haya configurado esta compartición o sincronización con el modelo central. Será para mostrarles cómo yo puedo configurar la información y compartirla directamente desde Revit con los proyectos que tenga en nube. Voy a volver rápidamente a la plataforma. Entonces, listo. Aquí ya para acelerar un poco, aquí ya tengo los planos y vistas dentro de mi proyecto. Puedo hacer una visualización por niveles dentro de mi proyecto, que eso es una herramienta bastante útil precisamente para las personas que son coordinadoras y revisoras. Si yo necesito únicamente visualizar el nivel 1, lo selecciono y aquí me va a acotar la información y todo lo que yo haya configurado y englosado en ese nivel 1. Me va a mostrar toda esta información y puedo hacer, digamos que una revisión de la información más al detalle. Si quiero revisar el nivel 2, pues así se va a poder llevar a cabo sin ningún problema. Si quiero revisar la cubierta únicamente, pues así me la va a mostrar. Y así sucesivamente con todas las etapas y procesos que con los que yo haya configurado mi proyecto. También puedo visualizar este archivo de Revit. Como ustedes sabrán, Revit funciona mediante familias, entonces que la familia de los muros, la familia de las puertas, la familia de techos, paredes y demás. Entonces yo aquí también puedo, con el navegador del modelo, visualizar la información por familias. Si yo quiero visualizar, por ejemplo, las puertas del proyecto, él me las va a resaltar de esta forma para poder hacer una revisión más al detalle de estos componentes. Si quiero visualizar la ventanería del proyecto, por ejemplo, pues así me la va a resaltar. Si quiero visualizar únicamente un modelo en específico, por ejemplo, que se llama ventana sencilla, pues me va a resaltar únicamente ese modelo. Aquí tengo otros que son luces de techo, pues me va a resaltar únicamente este modelo de ventanas que son las luces de techo o ventanas de techo. Y así sucesivamente, pues con todos los componentes que estén dentro de mi proyecto, los voy a poder visualizar. Ya en cuanto a la barra inferior, tengo unas opciones que van referentes hacia el encuadre y la manipulación de los diferentes elementos que tengo dentro de mi archivo. Y otra opción que me gustaría mostrarles que es muy importante es el comparador de versiones. Yo en la parte superior derecha puedo hacer una comparación de las versiones de mi proyecto. Simplemente selecciono acá. Como ustedes se dan cuenta, en la parte superior derecha, superior izquierda, perdón, me está diciendo que eso está en versión 4.
Entonces yo quiero comparar la versión 4 con la versión 3, saber qué fue lo que cambió de una versión con respecto a la otra. Entonces en las versiones coloco las respectivas versiones que yo quiera comparar. En los planos y vistas debe estar seleccionada exactamente la misma para que nos genere esa trazabilidad de la información, si no, no nos daría la opción para poder compararlo. Le damos comparar. En primera instancia, esta plataforma lo que va a hacer es que va a superponer la versión 4 sobre la versión 3 y nos va a comenzar a mostrar todos los cambios que se generaron de una versión con respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, aquí nos está mostrando que todo lo amarillo fue modificado, todo lo que se vea color rojo fue eliminado y todo lo que se vea color verde fue añadido. Por ejemplo, aquí nos está mostrando líneas del modelo que fueron modificadas, un muro básico que fue modificado con su respectivo ID para buscarlo más fácilmente dentro de Revit. Nos está mostrando unos muebles que se eliminaron de una versión con respecto a la otra, también con su respectivo ID, para poderlo visualizar más fácilmente. Nosotros podemos visualizarlo en superposición o en paralelo, esto ya de acuerdo a cómo nosotros se nos facilite más la vista, entonces nos va a mostrar de una versión con respecto a la otra. En la izquierda tenemos la versión 3, a la derecha la versión 4, donde vamos a poder visualizar los diferentes cambios y gestionarlos para hacer comentarios o hacer solicitudes de información o solicitudes de cambios sobre los proyectos. Ahora, ya digamos que para terminar, voy a volver a ingresar a Docs. Algo que les comentaba hace un momento que es muy importante y muy valioso tener, digamos que con funciones o con roles a las diferentes integrantes o personas que van a estar dentro de nuestro proyecto, es porque precisamente yo aquí voy a poder generar incidencias dentro del proyecto. Esas incidencias son incidencias dirigidas que le van a llegar a las personas y miembros del proyecto como una notificación a sus correos. Cuando yo genero una de estas incidencias, yo se la puedo asignar a alguien en específico dentro del proyecto o a alguien por función. Yo puedo especificar si eso se lo quiero asignar. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de Adrián. Quiero decirle a Adrián que él esté a cargo del cambio de una ventana o el cambio de un espesor de muros o cualquiera que sea el cambio que voy a generar, pues que él sea la persona que esté de acuerdo con esto o que esté al tanto de esto, o si quiero asignarle esta tarea a un equipo de personas en específico. Es decir, a todas las personas que tengan el cargo de arquitecto, que le llegue la notificación de esa solicitud de cambio que estoy generando sobre ese modelo. Aquí está un poco demorado. Listo, entonces esta opción son estos punticos que ustedes ven acá. Aquí tengo uno que ya está en estado cerrado, otro que está en revisión y otro que está abierto. Y eso lo genero con esta opción que tenemos en la parte derecha, que son precisamente las incidencias. Aquí selecciono una categoría y una distinción. Entonces, por ejemplo, si quiero algo referente a calidad, pues quiero hacer un comentario sobre esta cubierta o esta terraza que tengo acá. Como ustedes se dan cuenta, digamos que se me ilumina o se me resalta el elemento sobre el cual yo quiero hacer el comentario. Vamos a hacerlo sobre esta terraza. Y en la parte derecha me va a aparecer un panel donde yo voy a poder configurar esta incidencia. Aquí le voy a decir el título que va a llevar, el estado que va a estar. De momento va a ser abierto porque recién lo estoy haciendo. Aquí la categoría y distinción. Aquí descripciones y a quién se lo voy a asignar. Entonces en este a quién se lo voy a asignar, les comentaba, se lo puedo asignar a alguien en específico dentro del proyecto o por rol o función. Entonces, si quiero asignárselo a todas las personas que tienen el cargo de ingeniero, pues a todas estas personas les va a llegar la notificación a sus correos con esta información que yo les estoy dando. También les puedo adjuntar un observador, que eso es muy importante. Si yo quiero que sean el área de ingeniería, las personas que estén a cargo del comentario del cambio que yo voy a generar, pero quiero que sea el líder de ingeniería, la persona que esté, digamos que de acuerdo y que me dé el último visto bueno de que esto ya se realizó correctamente, pues aquí lo voy a poder seleccionar sin ningún problema. Vamos a seleccionar a cualquier persona. Y aquí, en primera instancia, se le va a asignar a todas las personas con el cargo de ingeniero, pero digamos que la última palabra, por así decirlo, va a ser, en este caso, Andrés Pérez, que me dé el visto bueno de que esto ya se realizó, de que este cambio ya se llevó a cabo sin ningún problema. Aquí puedo dar más detalles de ubicación. Estos detalles de ubicación pues están más orientados a las personas que están en campo, porque pues nosotros aquí tenemos el acceso a todos los detalles desde nuestro computador, pero en obras es diferente. Entonces acá vamos a mostrar o vamos a dar detalles de la ubicación sobre el elemento sobre el cual nosotros estemos haciendo algún comentario. Aquí podemos darle indicaciones de fecha de inicio y vencimiento.
Y acá podemos adjuntar archivos aparte. Como se dan cuenta, si queremos adjuntar alguna imagen, algún documento, otro modelo o cualquier otro tipo de archivo que nosotros tengamos subido en el Autodesk Docs, pues lo vamos a poder adjuntar sin ningún problema dentro de esta plataforma. Entonces, si queremos adjuntarle, por ejemplo, este instructivo, le vamos a añadir archivo y le va a aparecer a ellos la notificación de que tienen un documento para que lleven a cabo este cambio o esta incidencia que yo estoy generando sobre este modelo. Va a salir un momento. Listo. De pronto más detalles de Docs. Aquí tengo acceso al histórico de versionamiento, tengo acceso a todas las versiones que se hayan publicado sobre los diferentes modelos. Tengo fecha, hora y la persona que cargó este modelo. Entonces voy a poder, digamos que descargarlo. Si necesito descargar el archivo de origen, pues voy a poder descargarlo para mi equipo sin ningún problema. Si por alguna razón la versión 4 está mal y considero que la versión 3 es la versión que está, digamos que más de acuerdo con lo que estoy generando, pues puedo establecer la versión 3 como la versión actual de trabajo. Esto va a hacer que mi equipo de trabajo comience, en dado caso que tenga trabajo colaborativo, pues comience a trabajar cuando se conecte desde sus dispositivos con la versión 3. Entonces, esas son algunas de las facilidades que voy a tener con esta plataforma. Con esta plataforma también voy a tener la posibilidad de visualizar archivos ajenos a Autodesk. También si, por ejemplo, tengo Office 365, yo puedo vincularlo con esa plataforma y voy a poder editar archivos de Word, de Excel, de PowerPoint directamente de esta plataforma, sin necesidad de descargarlo, editarlo, guardar cambios y volver a subir. Todo va a estar sincronizado y orientado en esta plataforma. ¿Qué otras facilidades puedo encontrar también dentro de esta plataforma? Voy a encontrar un histórico y una línea de desarrollo de todas las incidencias que se han venido generando dentro de los diferentes proyectos. Entonces aquí tengo revisiones que se han venido generando. Puedo generar informes de transmisión. Estos informes de transmisión son paquetes que yo le voy a transmitir a otras personas o miembros del proyecto. Entonces, si yo quiero crear un informe de transmisión, por ejemplo, quiero yo soy del departamento de arquitectura y quiero enviarle una información al departamento de ingeniería, entonces quiero enviarle el modelo Revit, quiero enviarle este otro elemento y quiero enviarle este plano. Voy a crear este paquete de información, aquí voy a colocarle el nombre, entonces por ejemplo, entrega final. Aquí me va a preguntar los destinatarios. Acá también puedo hacer, digamos que, digamos, una adjuntación de la información, pues de acuerdo a usuario, función o empresa. Entonces, puedo hacerlo por usuario, puedo adjuntarle esta información a Adrián Ernesto Sierra, a Angélica, a Julián, bueno, a las personas que yo necesite. Puedo hacerlo de esta forma o puedo hacerlo por función. Entonces, a todas las personas que tengan el cargo de arquitecto les voy a adjuntar esta información o por empresa si también lo prefiero de esta forma. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo por función. Vamos a darle guardar. Aquí me va a preguntar si yo quiero que las personas a las cuales les voy a adjuntar esa información puedan verse entre sí. O sea, si, por ejemplo, Darían, se la adjunté a Darían y se la adjunté a otras tres personas, pues que ellos puedan ver a quién más se le envía esta información. O si por el contrario, solo pueden verse a ellos mismos. Aquí me va a pedir una confirmación de la información que estoy adjuntando y aquí un mensaje. Entonces puedo colocar entrega final para tener en cuenta para las diferentes áreas y demás. Cuando yo creo estas marcas de revisión, estas informes de transmisión, perdón, pues las personas a las cuales yo les haya transmitido esa información, al momento en el que entran en ese paquete de información, lo van a poder descargar en sus equipos. Entonces aquí va a poder tener un control de toda la información que se ha venido gestionando y que se ha venido compartiendo con las diferentes áreas. Eso en primera, digamos que en primera instancia. Y como complemento, yo puedo exportar estos informes a formatos como Excel, por ejemplo, y tener un control de toda la información que se ha venido compartiendo en las diferentes áreas y para las diferentes personas o miembros de mi proyecto. También en la parte de incidencias, aquí voy a tener, digamos que una línea o un listado de todas las incidencias que se han venido generando dentro de mi proyecto. Aquí vas a ver cuál es el título de la incidencia, el número de la incidencia, en qué estado está esta incidencia, qué tipo de incidencia se generó, a quién se le asignó,
cuándo inicia y cuándo vence esta incidencia y la posición. La posición es el archivo sobre el cual se hizo esta incidencia o este comentario. De igual forma, yo puedo exportar esta información, ya sea en formatos en PDF o en formatos tipo Excel, para poder, eh, para poder gestionar toda la información. Entonces es una herramienta que me va a servir, digamos que me va a dar bastante ayuda, bastante claridad sobre lo que yo esté gestionando y cómo esté llevando a cabo mi proyecto. En la parte de informes, pues aquí voy a poder desarrollar informes de todo tipo, voy a poder sacar informes de las incidencias que esté generando, de los cambios que esté generando, de los informes de transmisión, de las revisiones que se hayan generado. Voy a poder generar cualquier tipo de informe, voy a poder generar informes, digamos que al detalle, de acuerdo a lo que yo quiera ver. Por ejemplo, quiero generar un informe que esté en estado, que estén creados en los últimos 30 días, voy a añadir otro filtro, que además estén en estado abierto y voy a añadir otro filtro, por ejemplo, que la causa principal sea condiciones de planeación, por ejemplo. Con estos tres filtros, él me va a crear un instructivo, bueno, perdón, más bien un informe con toda la información referente a esto. En la parte derecha voy a seleccionar la información que quiero ver en este informe. Entonces, si no quiero ver la posición sobre la cual se generó esto, pues simplemente lo deshabilito, o las causas, simplemente lo deshabilito, o por el contrario, ya por defecto viene seleccionada toda la información. Aquí lo único que yo voy a hacer es que voy a ejecutar el informe y esta plataforma me va a enviar una notificación al correo en dado caso de que sea un informe bastante extenso de cuando el informe ya está listo. Si el informe no es muy extenso, si no es mucha la información que estoy manejando, pues normalmente estos informes no se demoran mucho. Pues dado contrario, como les comentaba, si es un informe que tiene bastante información porque manejo bastante información dentro de mi plataforma, pues se va a demorar un par de minutos y me va a llegar una notificación al correo informándome de que este informe ya está generado y ya puedo visualizar la información. Por último, mostrarles que en la parte de revisiones, yo puedo generar diferentes flujos de revisiones para poder llevar a cabo, pues digamos que las diferentes controles de mis archivos o de mis proyectos. Entonces yo puedo aquí ir a la configuración, aquí puedo crear flujos de trabajo de aprobación y en esos flujos de trabajo de aprobación yo puedo definir cuántas personas quiero que estén involucradas dentro de este proceso. Si quiero hacer una revisión de aprobación sencilla, que simplemente sea una aprobación de un paso, o sea, una persona me va a dar la aprobación. Si quiero tener a dos personas involucradas, es decir, por ejemplo, por darles un ejemplo, el diseñador y el coordinador del proyecto, de tres pasos, entonces aquí van a estar involucradas tres personas dentro de esta aprobación, cuatro personas, cinco, seis, o equipos de trabajo dentro de una aprobación. Por ejemplo, si quiero hacer la de tres pasos, la selecciono, aquí me está indicando que tiene una revisión inicial 1, una segunda revisión y una revisión final, que es la revisión que le va a dar como tal el visto bueno de que ya esté ejecutada como se debía, o por el contrario, de que esté denegada o aprobada parcialmente con cambios. Aquí selecciono esta estructura, le doy siguiente. Aquí me va a preguntar qué nombre va a tener esta aprobación o este flujo de trabajo de aprobación. Por ejemplo, voy a colocarle aprobación para informes. Aquí le voy a dar una breve descripción, entonces aquí voy a colocar la información que yo considere necesaria para poder llevar a cabo este flujo de aprobación. Y aquí voy a colocar las personas que van a estar involucradas. Entonces aquí de igual forma puedo hacerlo por usuario, puedo hacerlo por función o por empresa. Digamos que aquí no voy a tener ninguna restricción. Aquí normalmente se utiliza por usuario, entonces aquí voy a colocar que Andrés Pérez para este tipo de revisiones sea la persona que tenga la revisión inicial. Aquí, ¿qué revisión va a tener? Perdón. Entonces, el tipo de revisor, un solo revisor, Andrés Pérez. En segunda instancia, que también sea un revisor, que sea, por ejemplo, Julián Lozano. Y en última instancia, que el aprobador sea Adrián Ernesto Sierra. Aquí también voy a poder editar cuál es el tiempo permitido máximo para cada una de estas personas. Entonces aquí lo puedo definir en el número de días que quiero que ellos tengan para poder revisar y aprobar estos documentos. Y también voy a poder definirlo si es en días naturales o días laborales. Días laborales de lunes a viernes
y naturales, pues aquí me está teniendo en cuenta todos los días de la semana. Aquí voy a poder, digamos que, editar las marcas de aprobación de acuerdo a como yo lo use. Aquí tengo tres por defecto, que son aprobado, rechazado o aprobado con comentarios. Yo puedo aprobar más estados, eso los puedo crear, digamos que esto también se puede editar, puedo crearlo sin ningún problema y de acuerdo a lo que yo use. Y aquí tengo otras opciones que van más referentes a crear copias de esta información. Si yo quiero crear una copia del archivo que está aprobado en una carpeta que esté definida para archivos aprobados, pues esta plataforma me va a dar esa facilidad. Aquí lo que me va a solicitar es de seleccionar esa carpeta sobre la cual yo quiero generar esa copia para tener una trazabilidad de la información que ha sido aprobada. Si no lo quiero así, pues simplemente quiero tener la aprobación y quiero manejar la información mediante este flujo de trabajo y tener únicamente el control mediante las aprobaciones que se me generan acá, pues simplemente deshabilito esa información. Entonces esto es referente a la plataforma de Autodesk. Esta es una plataforma que es un poco más extensa, pero como ustedes se pueden dar cuenta, pues es muy sencilla y fácil de manejar. Y como se los comentaba, pues está más pensada para las personas que son coordinadoras y revisoras para que puedan tener un control total de toda la información y de todos los proyectos que se lleven a cabo dentro de nuestras compañías. Entonces esta era la información que queríamos mostrarles a ustedes de la mano con Golsis por parte de Nexus de Colombia. Yo ya le voy a ceder aquí la palabra a Mayra, que tiene un último bloque para ustedes. Muchísimas gracias, Santiago. Vamos a responder unas preguntas que surgieron. Entonces, la primera es, para ingresar, perdón, para ingresar y por revisar, ¿debo tener una cuenta de Autodesk verificada? Bueno, creo que Santiago se ausentó un momento. Entonces, Perdón, Mayra, es que no sé por qué no se me habilitaba el audio. Dime. vale, no, no te preocupes. Bueno, que aquí hay unas preguntitas. La primera es, para ingresar y por revisar, ¿debo tener una cuenta de Autodesk verificada? Ok, bueno, para el uso de cualquier aplicativo o plataforma de Autodesk, debemos tener una cuenta creada con Autodesk. Hay muchas empresas que todavía no saben. eh, los productos de Autodesk ya no se asignan o ya no se licencian mediante seriales ni mediante claves. Actualmente todo se licencia a un usuario asignado. Entonces yo debo crear, si a mí me van a asignar una licencia ya sea de AutoCAD, de Revit, de Civil o de cualquier aplicativo, o de una plataforma como Autodesk Docs, que era la que estamos viendo hace un momento, yo voy a tener un perfil creado ante Autodesk y sobre ese perfil es sobre el cual me van a asignar la licencia. ¿Cómo accedo a la licencia? Simplemente iniciando sesión con mi usuario y contraseña. Así es como, digamos que se accede a los productos y como debería licenciar también los productos que se instalan sobre mis computadores. Gracias. Otra pregunta. Actualmente estoy manejando BIM 360. Hasta cuándo debo migrar perdón. Actualmente estoy manejando BIM 360. ¿Hasta cuándo debo migrar a Construction Cloud? Ok, bueno, eh, digamos que no hay una fecha límite para esto. Lo que sí se ha visto es que Autodesk Docs y las subsiguientes soluciones han tenido actualizaciones en cuanto a la calidad de información, calidad de informes y manejo de las mismas, interoperabilidad con otras herramientas, que esto no se está viendo reflejado o evidenciado en 360. Digamos que de momento no hay una fecha límite sobre la cual Autodesk diga que en tal año va a dejar de funcionar BIM 360, pero sí sería prudente que nosotros comencemos a migrar, digamos que paulatinamente, los diferentes proyectos sobre los cuales nosotros tengamos acceso. Y como ustedes se dan cuenta, pues dentro del Autodesk Construction Cloud yo voy a tener o seguir teniendo control de los proyectos de 2060 y de los proyectos que comience a gestionar con las nuevas soluciones. Entonces digamos que de momento no hay una fecha límite, pero sí sería prudente comenzar a migrar hacia las nuevas plataformas y nuevas soluciones de Autodesk. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Se puede ir editando en línea o es hasta que se cargue el documento? Ok, bueno, de pronto aquí también para aclarar.
Las plataformas no son plataformas de edición. Aquí solo puedo hacer revisión de la información, comentarios y digamos que coordinación y gestión de la misma. Ya pasándonos a los software, a los aplicativos, digamos hablando específicamente de los aplicativos sobre los cuales yo tengo trabajo colaborativo, que son Revit, Civil y Plan 3D. Acá los cambios se me van a ver reflejados siempre y cuando yo los cargue a la nube. Si yo no los cargo, pues digamos que van a quedar como una especie de stand-by. No se van a perder esos cambios, pero si yo no le doy la orden, a menos de que yo ya lo tenga automatizado, de que se suba a la nube, pues no se van a ver reflejados esos cambios en nube. Simplemente hasta que yo le dé actualizar o vincular o sincronizar con la nube, hasta allí es cuando se van a ver reflejados estos dos cambios. Bueno, y los cambios que yo haya generado. Vale, mira, aquí hay otra pregunta. En la explicación de la plataforma es muy parecida a BIM 360. ¿Cuáles son las diferencias más grandes entre las dos plataformas? Ok, bueno, sí, lo que comentaba la plataforma en cuanto a interfaz es bastante sencilla. Ya en cuanto a interoperabilidad, el módulo de Insight ha incorporado inteligencia artificial. Esto nos va a permitir tener gestión de la coordinación de la información, coordinación de seguridad y coordinación de calidad de los diferentes proyectos. Con esto, digamos que esto no lo contamos en BIM 360. Además, tenemos conexión con más plataformas ajenas a Autodesk para poder visualizar la información. También, digamos que una de las diferencias, digamos que más grandes que puedo tener es la forma en la cual yo puedo generar ese trabajo colaborativo. Con BIM 360 yo puedo tener un trabajo colaborativo, pero debo tener una configuración, digamos que un poco más restringida para poder compartir, digamos que proyectos parciales o proyectos completos de acuerdo a lo que yo esté manejando. Yo puedo compartir desde Revit un proyecto completo o parcialmente o con restricciones. Yo puedo definir si una persona va a tener acceso a todo el proyecto por etapas o a todo el proyecto de acuerdo a un nivel o a todo el proyecto en general y puedo acotar las diferentes funciones que voy a tener o que estas personas van a tener o que van a poder hacer dentro de los editables. Entonces yo con BIM 360, digamos que todavía no puedo, o hasta el momento no se ve esta gestión y no creo que se vaya a ver porque lo que comento, las principales actualizaciones se están generando es sobre Autodesk Docs, BIM Collaborate y BIM Collaborate Pro. Entonces estas son digamos que las principales diferencias que yo voy a tener. De resto son plataformas que en cuanto a su interfaz y su funcionalidad son muy similares. Gracias. Otra pregunta, ¿se puede recuperar una versión anterior si se hace cambios al archivo? Sí, claro, como lo vimos hace un momento, nosotros tenemos acceso al histórico de versionamiento de los archivos. Simplemente con ingresar a la versión vamos a tener el listado de todas las versiones que se hayan cargado en ese archivo. Si hay 50 versiones, nos van a aparecer exactamente las 50 versiones de la persona quien lo cargó, cuándo lo cargó, o sea, fecha y hora. Entonces vamos a tener acceso a toda esta información. Muchísimas gracias. Bueno, esto es la actividad de hoy. Muchas gracias a ustedes por su participación y sobre todo por haberse quedado en toda la sesión. Sabemos que es amplia, pero la idea era poder abarcar todos los temas que ustedes necesitan para implementar la metodología BIM. Acá en el chat les voy a dejar mis datos, cualquier cosa que necesiten. Nosotros en Golsis manejamos licenciamiento de Autodesk, todos los que están autorizados en Latinoamérica. Entonces, cuando requieran renovar o comprar licencias nuevas, con muchísimo gusto podemos colaborarles. Y pues el ingeniero Santiago es quien nos apoya en la parte técnica de todos estos procesos que se implementan con Autodesk. De igual forma, veo que realizaron el registro. Entonces, a la información que me brindaron, voy a hacerles llegar la grabación de este video para que la compartan a quienes la necesitan o si ustedes de pronto la requieren en algún momento para refrescar conocimiento, también la pueden ver. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les deseamos un feliz día. Cualquier cosa con muchísimo gusto. Que estén muy bien. Dale, buen día para todos. Muchas gracias por su tiempo.